Advertencia. El video que verás a continuación es tan solo mi opinión personal, y el análisis presentado es realizado a través de mi punto de vista. Esto no representa si el videojuego es bueno o malo. Eres libre de criticar el juego y de tener tu propia opinión. Hablar de personajes dentro de los videojuegos puede abarcar muchas áreas al momento de realizar un análisis. Desde su personalidad, su diseño, la actuación a nivel corporal y vocal, y el elemento más importante, y que será nuestro tema principal para el video de hoy, su historia. Un personaje sin una buena historia nos puede parecer poco atractivo al momento de jugar, llegando al punto en que deseamos simplemente no terminar un juego. Pero no podemos negar que hay personajes que hacen excepción, que sin tener mucho que decirnos de ellos no puedan volverse interesantes. Tal es el caso del novato y de Noble 6, en los juegos de Halo ODST y Halo Reach respectivamente. Ambos son personajes con poco diálogo y poco trasfondo en sus historias, pero la historia en la que se encuentran envueltos es interesante, y por obvias razones decidimos seguir jugando. O simplemente la jugabilidad es adictiva, o compramos el juego por el nombre, o el multijugador. Eso depende de cada persona. Hola y bienvenido a mi canal. En este segundo capítulo de mi análisis a The Last of Us Parte 2, analizaré en términos generales la historia y sus personajes, pero sin profundizar completamente en ellos. Para hablar de Ellie y Abby, he decidido dedicarle un video a cada una más adelante, siendo el de Abby en donde retomaremos sus similitudes con Joel, además de poder hablar mejor en ellos de los personajes secundarios que las acompañan. Y sin más que decir, comencemos con el show. Sara. Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. Dios. Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Oh, Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de cuarentena. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. Un momento. ¿Cómo
¿Cómo estuvo tu mañana? La historia de un personaje no siempre define que un juego pueda ser bueno, pero en el caso de The Last of Us, esto es totalmente opuesto. La historia de Joel se compone de dos partes. Una es el trasfondo del personaje, y la otra es la que nos es desarrollada durante la propia historia del juego. Para darme a entender, 20 años atrás, cuando la pandemia Cordyceps comienza a consumir a las ciudades de la humanidad, Joel pierde a su hija. 20 años después, que tan solo pasan en un minuto de introducción, despertamos con un Joel que parece tener un mal humor desde aquel día. La muerte de su hija nos permite entender el porqué de su actitud en el juego. La llegada de Ellie abre dos caminos narrativos dentro de la historia. Por un lado, el viaje para crear una cura que salve a la humanidad. Por el otro, un viaje de un hombre que emocionalmente necesita sanar la pérdida de su hija, y que necesita recuperar su conexión con la humanidad, después de haberse alejado de su propia humanidad por muchos años. El viaje de Joel lo lleva a volver a abrirse emocionalmente, y a volver a formar un lazo con una persona, un lazo de padre e hija, siendo Ellie el reflejo de Sarah. La historia del primer juego alcanza su final al resolver ambos caminos planteados. Joel salva a Ellie, pero condena a la humanidad en el proceso. El padre que no pudo salvar a su hija la primera vez, por fin salvaba a quien se había convertido en su segunda hija, dándole a Ellie una oportunidad para vivir la vida que Sarah no pudo tener. El comienzo del juego hace sentido con su final, como si fuera un poema. Sarah murió, pero Ellie vivió. The Last of Us Parte 2 comienza donde el primer juego termina. Joel salvó a Ellie y ambos regresaron a Jackson. Joel le cuenta a Tommy de sus acciones al final del primer juego. Los ángulos de cámara usados para los flashbacks de aquella masacre hacen bastante énfasis en las acciones de Joel, incluso al presentarnos al padre de Abby estando muerto. Ese énfasis que es puesto en esas escenas parece un llamado a recordar que las acciones de Joel no fueron las correctas. La historia de este juego abre tres caminos narrativos, pero todos unidos por un mismo punto, o en este caso un mismo personaje. La venganza de Abby es enfocada directamente sobre Joel. La persecución de Ellie y Abby ocurre por la muerte de Joel, mientras que el viaje de Abby rumbo al final del juego comparte similitudes con el viaje de Joel en la primera aventura. Y sí, he dicho muchas veces estos nombres. El punto que une a todos estos caminos es Joel. Él asesinó al padre de Abby, ella lo asesina a él iba tras ella, al igual que el personaje de relleno de Tommy y Jesse, todos buscando venganza por la muerte de Joel. Abby conoce a Yara y a Lev, y su remordimiento, sin decirlo directamente, la lleva a protegerlos. Los amigos de Abby mueren siendo cazados por Ellie y Tommy. Abby va por Ellie y Tommy y mata a Jesse en el proceso. Tommy queda herido. Tina casi muere. Abby vence a Ellie, pero Lev la convence de no matarla. Abby y Lev se van a Santa Bárbara en busca de las luciérnagas. Ellie vive traumada por lo ocurrido. Tommy regresa para decirle dónde se encuentra Abby. Tina lo corre porque está harta de todo lo que ha ocurrido. Ellie despierta y decide ir en busca de Abby. Ignora a Dina y a su nueva familia y va a California. Abby es capturada y torturada. Ellie la salva, pero también la confronta, la perdona y la deja ir. Regresa a su hogar, que termina vacío, y la última escena nos hace pensar que terminó sola. Así te lo resumo, sin entrar en detalles reales de la narrativa. Con todo esto, los personajes como Tommy, Dina, los amigos de Abby, todos los secundarios en general, se vuelven un mero relleno. Sí, qué mal juego. Y qué mal desarrollo, sinceramente. Al menos visto de esta forma. ¿Ya puedo empezar con mi análisis real? Bien, empecemos. Que los personajes secundarios no aparezcan en un juego no los vuelve relleno meramente, ni tampoco carentes de desarrollo. The Last of Us Parte 2 es el juego de los personajes omnipresentes, personajes que tienen importancia sin estar en escena completamente. No olvidemos que la historia no es de ellos realmente. Los personajes protagonistas cumplen con su papel como protagonistas, tanto Ellie como Abby. Los personajes secundarios son desarrollados en pláticas y documentos que encontramos alrededor del juego. Y sinceramente me sorprende cómo un personaje como la profeta de los Serafitas, la cual nunca aparece, puede ser tan relevante e interesante de conocer sin necesidad de decir algo o tener un diálogo directo con ella. Los documentos y los diálogos de Lev, Yara y los propios Scars nos dan un amplio panorama de quién es esta mujer, sin necesidad de conocerla. Lo mismo ocurre con personajes como Dina o Jesse, incluso Tommy, quien siendo mencionado tiene un alto grado de relevancia,
pues él ha estado cazando el grupo de Abby desde mucho antes que Ellie. Lo mismo ocurre con los amigos de Abby y los grupos de Scars y Lobos. Las conversaciones y los documentos nos amplían el panorama de quiénes son estos grupos, además de que el personaje de Abby nos permite profundizar y conocer desde otro punto de vista a personas que Ellie matará durante su viaje. La loba Whitney es de las que más me impactó llegar a matar. El punto de vista de Abby nos permite ver a Lobos y a Scars como sobrevivientes que ahora sufren de las consecuencias de las acciones de Abby. Hay buenos diálogos entre personajes y buenos mensajes que podrían pasar por alto, o tal vez no. Las ideologías de los grupos están bien expuestas, siendo el grupo de las serpientes al final del juego el peor de los grupos presentados, al menos en cuanto a su locura y su crueldad. La narrativa puede parecer larga y estirada artificialmente. Yo nunca entenderé qué es lo que los jugadores quieren realmente. La exploración de escenarios está presente en todos los capítulos, pero el capítulo de Seattle día 1 con Ellie es el que más libertad de exploración ofrece. La exploración es algo forzoso que debas hacer. Puedes elegir ser directo y jugar solamente la historia, o puedes aprovechar la relativa libertad que el juego te da para buscar objetos y coleccionables. Obtener los logros que estos te dan en la barra de trofeos de PlayStation es opcional, nunca ha sido obligatorio. Si quieres encontrar las armas, las tarjetas de superhéroes, las monedas, las cajas fuertes y las mesas de trabajo, será decisión tuya como jugador. Los documentos esparcidos en los capítulos también son opcionales, al igual que algunas conversaciones e interacciones. Estos pueden ayudarte a conocer más del mundo de The Last of Us y de algunos personajes e historias secundarias, pero reitero que es opcional. Ver la profundidad de este mundo y sus personajes depende del jugador completamente. La experiencia es y sigue siendo personal. No analizaré mecánicas de juego todavía, pero sin duda la mejora del movimiento es notable. Ellie y Abby son ágiles y precisas. Dentro del nivel narrativo esto también nos regala momentos de tensión, y el Rey Rata es solo mi mejor ejemplo para decir lo difícil que el juego puede llegar a ser. Además, una fortaleza que veo en este juego es que no siempre estaremos acompañados. Habrá situaciones que deberemos enfrentar nosotros mismos, y que harán el desafío mucho más complejo, pero también disfrutable. Aunque sinceramente no son desafíos que no se puedan superar. Pero si te atoras, puedes reiniciar un combate y diseñar una nueva estrategia. Como dije, este no es un análisis de mecánicas a profundidad, pero es uno bastante simple para dar una idea. Que Ellie y Abby tengan momentos donde deben entrar en acción, sin ayuda reitera la idea de que la historia principal va enfocada en su totalidad en ellas. Conocer el resto de personajes secundarios dependerá completamente del jugador, y de su disposición a escuchar los diálogos tanto opcionales como los establecidos, leer documentos y poner atención en los diálogos de combate, que también pueden llegar a darnos información bastante interesante. Entrando en la última parte de este análisis de la historia, los personajes y los argumentos, empezaré con el tramo final de la historia. Ellie usa a Tommy en todo momento como excusa para buscar a Abby en Seattle, pero siempre deja en claro que Abby es su prioridad. Esto en ningún momento contradice su cambio de actitud al momento de Jesse decirle que busquen a Tommy, dado que esa era su prioridad en ese momento. Ellie usó la búsqueda de Tommy como excusa para encaminarse al acuario. Que ella se separara de Jesse era algo obvio. Aunque Tommy no estuviera en el acuario, Ellie daba por hecho que Abby sí lo estaba. Tommy solo era el pretexto para convencer a Jesse de que la acompañara. El elemento de la pulsera que Dina le da a Ellie, retomando las teorías que han salido recientemente, toma fuerza al por fin notar que Ellie no lleva la pulsera en California, pero sí en el final de la última escena. Esto deja que el final quede libre a la interpretación. De momento podemos creer que Ellie volvió con Dina, y ambas se mudaron a Jackson. Este sería un final muy distinto a quedar sola. Y mi nueva interpretación sería un final donde Ellie alcanza tanto la paz por haber perdonado a Abby y a Joel, como también la plenitud de poder vivir su vida al lado de Dina, y dejando la violencia y la ira atrás. Es un final más alegre, pero también más maduro para su personaje. Los argumentos de la historia, como lo mencioné en el capítulo anterior, están sustentados en la venganza. No hace falta volver a tocar ese tema. Los personajes tienen un desarrollo bastante humano, pues pensar que por ser un juego está obligado a hacer crecer a sus personajes sin que estos decaigan es un error. Como seres humanos tenemos altas y bajas, justo como Ellie y Abby. Ellie pareciera no crecer como personaje, pero el juego habla mucho de nosotros como seres humanos. Incluso meter elementos como la librería LGBT es un llamado a nosotros como jugadores a crecer. Los cambios y el crecimiento que todos podemos tener a nivel personal puede tardar en lograrse,
cambiar quiénes somos y lo que pensamos es un camino bastante largo. Ellie logra crecer como personaje al final del juego, al momento de perdonar a Abby y a Joel, incluso con la nueva interpretación del final. Se podría decir que ha crecido lo suficiente como ser humano para continuar con su vida, y dejar atrás los recuerdos de Joel y el dolor que estos le llegaban a provocar. Tanto así que hasta en su diario, Ellie menciona que Dina le pide que hable con Joel, más bien de Joel, pero ella no puede, haciendo mención a que sería como desintoxicarse, y que solo le traería mucho dolor. Al final del juego, eso es lo que Ellie hace, deja ir su dolor. Algo similar ocurre con Abby al enfrentar a Ellie. Para terminar, los personajes secundarios son secundarios como deben ser, y podemos conocerlos si nos damos el tiempo. Sinceramente opino que fueron bien implementados. En ningún momento se apartó el protagonismo de Ellie y de Abby, pero esa es mi opinión personal. Igual que este análisis, es hecho desde mi punto de vista. Mírame, está bien, estás en casa. Estás en casa. Respira, respira. No puedo. Ok, no puedo. Voy a tomarlo, ¿sí? Ven, ven pequeño, ven. Lo siento. No sé qué. Solo metía. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Oye. Oh, vaya. Está bien. Hace tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? Oye, tú. ¿Con quién estás? Hola. ¿Dónde estabas? Cazando. Tardé más de lo que pensé. ¿Quién es? Solo entra. Oye, qué buen agarre tienes. Hola, Tommy. Ahí estás.
A ver, dámelo. Ven, pequeño. Ah, sí. Ten. Lo tengo. Hola. Hola. Me alegra verte. A mí igual. Subió de peso. Lo sé, es una bola de músculos. ¿Y el pueblo? ¿Y María? Está bien. Estamos tomándonos un tiempo. Lo siento. No. Hablamos al respecto. Y es lo que ambos queremos. Bien. Ven aquí. Tengo que mostrarte algo. Hace meses que estoy tanteando el terreno. Y un tipo nuevo escuchó mi historia. Me habló de una mujer con la que comerció hace un tiempo en California. Que era de complexión fuerte. Viajaba con un chico con cicatrices en el rostro. Dijo que vivían en esta costa, en un velero encallado. Justo aquí. Tiene que ser ella. Eso se acabó. Está bien. Lo siento. Bueno. Yo no puedo ir. Lo sé. Muy bien. Creo que es fácil olvidarla cuando estás tan cómoda aquí. Oye, Haré que pague. Tommy. Eso dijiste cuando regresamos a Jackson. Tommy. ¡Qué farsa! ¿Lo sostienes, por favor? Sí. Te tengo. Oye, ¿qué demonios fue eso? Nada. Maldita sea, Tommy, ¿sabes por lo que hemos pasado? Ahórratelo. Me hizo una promesa. No me importa. Ya sé que no, Dina. Ese es tu maldito problema. Escúchame. Sí, soy todo oídos. Nunca más vuelvas. Y así concluye el capítulo de este video. Te invito a ver el gameplay del juego en mi canal. Lo podrás encontrar en las listas de reproducción. El siguiente capítulo de esta serie de análisis de The Last of Us parte 2 será un análisis de la jugabilidad y mecánicas del juego, y si estas cumplen con ser entretenidas y bien implementadas. Y sin más que decirte, te agradezco por ver este video.